Hola, en esta video exposición estaremos hablando un poco sobre en qué consiste PHP, MySQL, así como del lenguaje del lado del cliente. Entre estos tendremos HTML, CSS y JavaScript. El grupo expositor está conformado por Catherine Tamara Ruiz Sánchez, Byron Alexander Delgado Matus, Rubén Alejandro Montenegro Díaz y su servidora Catherine Montiel Espinosa. Comencemos. PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Preprocessor. Fue creado originalmente por Rasmus Ledford en 1994. Sin embargo, la implementación principal de PHP es producida ahora por PHP Group. PHP es una alternativa a las tecnologías de Microsoft ASP y ASP.NET, que utiliza C y Visual Basic.NET como lenguaje. Es un lenguaje de programación del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran librería. El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de programación estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy corta. Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de sitios web, es posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, utilizando la extensión PHP Qt o PHP GTK. Permite involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico, sin tener que aprender todo un nuevo grupo de funciones. Mediante extensiones es también posible la generación de archivos PDF, Flash, así como imágenes en diferentes formatos. Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de base de datos, tales como MySQL, Oracle, etc. Historia. Fue originalmente diseñado en Perl, con base en la escritura de un grupo de CGI, binarios escritos en el lenguaje C, por el programador danés-canadiense Rasmus Ledford, en el año 1994, para mostrar su currículum vitae y guardar ciertos datos. En 1997, dos programadores israelíes reescribieron el analizador sintáctico y crearon la base de datos PHP 3, el cual fue publicado oficialmente en junio de 1998. En 1999, estos dos programadores reescribieron el código de PHP, produciendo lo que hoy se conoce como motor Zen. En mayo del 2000 fue lanzado PHP 4 y el 13 de junio del 2004 se lanza PHP 5, utilizando el motor Zen Engine 2.0. Usos. Es un lenguaje de scripting de propósito general que es especialmente adecuado para el lado del servidor web de desarrollo en PHP. Generalmente se ejecuta en un servidor web. Se puede utilizar para la línea de comando y scripting del lado del cliente. PHP puede ser desplegado en la mayoría de servidores web, muchos sistemas operativos y plataformas, y se puede utilizar con muchos sistemas de base de datos relacionales. Originalmente diseñado para crear páginas web dinámicas, PHP ahora se centra principalmente en las secuencias de comandos del lado del servidor y es similar al de otros lenguajes de script del lado del servidor que proporcionan contenido dinámico desde un servidor web a un cliente. Está disponible de forma gratuita y el grupo PHP proporciona el código fuente completo para los usuarios crear, personalizar y ampliar para su propio uso. Ventajas. Es un lenguaje multiplataforma, orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada en una base de datos. Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente. Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en la actualidad. Destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. Inconveniente. Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, para ciertos usos puede resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. La ofuscación es una técnica que puede dificultar la lectura del código, pero no la impide y en ciertos casos representa un costo en tiempos de ejecución. Hablando un poco de MySQL, abarcaremos lo que es MySQL, sus características, ventajas y desventajas. Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario,
con más de 6 millones de instalaciones. Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada. En lo que es un poco su historia, SQL es un lenguaje de consulta estructurado. Fue comercializado por primera vez en 1981 por la IBM, el cual fue presentado a ANSI y desde entonces ha sido considerado como un estándar para las bases de datos relacionales. MySQL es una idea originaria de la empresa Open Source, mayormente en Suecia en 1995, y cuyos fundadores son David Axmar, Alan Larsson y Michael Monty Vidinius. El nombre del delfín de MySQL es Aquila, y fue seleccionado por los fundadores de MySQL Lab en el concurso Name the Dolphin. El objetivo que persigue esta empresa consiste en que MySQL cumpla el estándar SQL, pero sin sacrificar velocidad, fiabilidad o usabilidad. Además, desde 1986, el estándar SQL ha aparecido en diferentes versiones, como por ejemplo SQL 92, SQL 99 y SQL 2003. En lo que son sus aplicaciones, MySQL es muy utilizado en aplicaciones web como lo es Drupal, PHP, VB, en plataformas Linux, Windows, Apache, MySQL, PHP, entre otros, y por herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Entre otra aplicación, su popularidad como aplicación web está muy ligada a lo que es PHP. Anteriormente abarcamos un poco de la historia de PHP y algunas de sus usos, que a menudo aparecen en combinación con MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura, cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM. Puede provocar problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En las aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos, y en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. Sea cual sea el entorno el que se va a utilizar MySQL, para detectar y corregir errores tanto de SQL como lo son de programación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en donde el cliente hace un query, o sea, una consulta, y el proxy llega y manda a llamar al servidor de MySQL Server. En lo que se dice, lee lo que es la consulta para después ser enviado al cliente lo que estaba solicitando. Este es un pequeño ejemplo. Más adelante, nuestro compañero Byron les hablará un poco de esto. En lo que es la plataforma de MySQL, tenemos que puede ser utilizado en lo que es Linux y Mac OS X, Windows 95, 98, 2000, así como Windows XP, Windows Vista y Windows 7. Además, como Windows Server 2000, 2003 y 2008. Dentro de las características de la versión 5.022 de MySQL están principalmente que contienen un soporte a multiplataforma, así como de procedimientos almacenados. Entre otras características está que tiene disparadores, lo que son los triggers, y un complemento soporte para esto. Dentro de sus ventajas tenemos, primeramente, MySQL Software es open source. Tiene una velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores con mayor rendimiento. Además, tiene facilidad de configuración e instalación, baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se producen en el propio gestor, sino en el sistema en el que está. Soporta gran variedad de sistemas operativos. Su conectividad, velocidad y seguridad hacen de MySQL Server altamente apropiado para acceder a bases de datos en Internet. Tiene un bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya que debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con escasos recursos sin ningún problema. Dentro de sus desventajas tenemos que un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no se encuentran documentadas en su totalidad, así como no es intuitivo como otros programas tales como Access.
Un pequeño dato importante es que MySQL es un software de fuente abierta. Fuente abierta significa que es posible para cualquier persona usarlo y modificarlo. Cualquier persona puede bajar el código fuente de MySQL y usarlo sin ningún costo. Ahora vamos a darle introducción a lo que es lenguaje del lado del cliente. Entre estos están, como dijimos anteriormente, HTML, CSS y JavaScript. HTML abarcaremos lo que es HTML, historia, algunos de sus atributos y sus ventajas y desventajas. ¿Qué es HTML? Es un lenguaje de marcado que los navegadores utilizan para interpretar y componer textos, imágenes y otro material en las páginas web visual o audible. Características por defecto para todos los elementos del código HTML se definen en lo que es el navegador, y estas características pueden ser modificadas o mejoradas por el uso adicional del diseñador de la página web de la CSS. El elemento HTML es todo lo que entra incluyendo el inicio y el fin. Cada etiqueta está encerrada entre paréntesis angulares. Hablando un poco de su historia, en 1991, la primera descripción de HTML disponible fue publicada en un documento llamado Etiquetas HTML, mencionada por primera vez en el Internet por Berners-Lee. En 1996, las especificaciones de HTML se fueron manteniendo, con la participación de los proveedores de software comercial por la World Wide Web Consortium, W3C. En el 2000, HTML también se convirtió en un estándar internacional de la ISO IEC 15445 y 2000. La última especificación de HTML publicada por el W3C es la recomendación HTML 4.01, publicado a finales de 1999. Sus problemas y los errores fueron reconocidos por última errata publicada en el año 2001. En lo que son sus atributos, tenemos, primeramente, un autor puede usar el style atributo para asignar propiedades de presentación de un elemento en particular. Se considera una mejor práctica para el uso de un elemento. IDE o class atributos para seleccionar el elemento dentro de una hoja de estilo. El IDE atributo proporciona un identificador único para todo el documento un elemento. Esto se utiliza para identificar el elemento, para que las hojas de estilo puedan alterar sus propiedades de presentación y los guiones pueden cambiar, animar o borrar su contenido o presentación. La clase atributo proporciona una forma de clasificar los elementos similares. Esto puede ser usado para la semántica, fines o presentación. El tilo de atributo se utiliza para unir la explicación subtextuales a un elemento. El LAN atributo identifica el lenguaje natural de los contenidos del elemento que puede ser diferente del resto del documento. Dentro de sus ventajas tenemos primeramente que HTML lo admiten todos los exploradores. Es un lenguaje de fácil aprendizaje, también presentado de forma estructurada y agradable, y finalmente es de despliegue rápido. Dentro de sus desventajas, como todo lenguaje, también presenta desventajas. Entre estas están seguida por guarda muchas etiquetas que pueden convertirse en basura y dificultan lo que es la corrección, almacenando datos y cosas que no están siendo utilizadas. La interpretación de cada navegador puede ser diferente y el diseño es un poco más lento. Otros datos importantes de HTML es que el navegador es una especie de aplicación capaz de interpretar las órdenes recibidas en forma de código, HTML fundamentalmente, y convertirlas en las páginas que son el resultado de dicha orden. Así como también cuando nosotros pinchamos sobre un enlace hiperexperto, en realidad lo que pasa es que establecemos una petición de un archivo HTML residente en un servidor, un ordenador, que se encuentra continuamente conectado con la red, el cual es enviado e interpretado por nuestro navegador, en este caso el cliente.
Ok, yo les voy a hablar un poco de lo que es CSS, la historia, el uso, las ventajas y desventajas. Primero que nada, CSS, el nombre hojas de estilo en cascada viene del inglés Cascading Style Sheet, del que toma su sigla. CSS es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML y por extensión en HTML. World Wide Web Consortium es el encargado de formular la especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar para los agentes de usuario o navegadores. CSS es un lenguaje de hojas de estilo para describir la semántica de la presentación de un documento escrito en un lenguaje de marcas. Su aplicación más común es el estilo de las páginas web escritas en HTML y XHTML. Está diseñado principalmente para permitir la separación del contenido del documento, ya sea escrito en HTML o un lenguaje de marcas similares, a partir de la presentación del documento, incluyendo elementos como el diseño, colores y fuentes. Especifica un esquema de prioridades para determinar qué normas de estilo se aplican, si más de una regla coinciden en contra de un elemento en particular. En este llamado en cascada, las prioridades o pesos se calculan y asignan a las normas de modo que los resultados son previsibles. Cascading Style Sheets se desarrollaron como un medio para crear un enfoque coherente para el suministro de información al estilo de los documentos web. Las hojas del estilo han existido de una forma u otra desde los inicios de SGML en 1970. PSC, un idioma que tiene cierto parecido con CSS de hoy, fue propuesto por Ha-Kung Won Lee en octubre de 1994. En agosto del 96, Netscape Communication Corporation presenta un lenguaje de hojas de estilo alternativo llamado hojas de estilo JavaScript. La especificación nunca se terminó y ahora está obsoleto. A finales de 1996, CSS estaba listo para convertirse en oficial y el CSS nivel 1 recomendación se publicó en diciembre. El grupo de trabajo de CSS comenzó a abordar temas que no habían sido tratados con el nivel 1 de CSS, lo que resulta en la creación de CSS nivel 2 el nivel 4 de noviembre de 1997. CSS nivel 3, que se inició en 1998, está todavía en desarrollo a partir del 2009. En el 2005, los grupos de trabajo de CSS decidieron hacer cumplir los requisitos de las normas de forma más estrictas. Vamos a hablar un poco de cómo se usa lo que es el CSS, qué uso tiene. CSS permite a los autores mover información a una hoja de estilo por separado, resultando considerablemente un código más simple de HTML. En CSS la presentación está separada de la estructura. CSS puede definir el color, fuente, alineación del texto, tamaño, borde, espacio, diseño y muchas otras características tipográficas. CSS también define nuevos estilos visuales, tales como la velocidad y el énfasis con que el texto es leído por lectores de texto fonético. ¿Qué ventaja tiene CSS? Es más flexible y accesible. Tiene lo que es la separación de contenido y la presentación, coherencia en todo lo que es el sitio, más ancho de banda y páginas formatear. ¿Qué desventaja? No se puede declarar explícitamente un nuevo alcance independientemente de la posición, controles deficientes de diseño flexible, limitación de control vertical y pseudoclases que no se puede controlar el comportamiento dinámico. Pasaríamos a hablar ahora un poco de lo que es JavaScript, igual lo que es la historia, la desventaja, las ventajas y en sí qué es lo que es JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. Se define como orientado a objetos, prototipo, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Utiliza principalmente su forma del lado del cliente, implementado como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. JavaScript se diseñó con una sintaxis similar al lenguaje C, aunque adopta nombres y convenciones del lenguaje de programación Java. JavaScript es una marca registrada de Oracle.
Es usada con licencia por los productos creados por Netscape Communications y entidades actuales como la Fundación Mozilla. Fue desarrollado originalmente por Vantage de Netscape con el nombre de Mocha, el cual fue renombrado posteriormente a LibScript para finalmente quedar como JavaScript. La denominación produjo confusión, dando la impresión de que el lenguaje es una prolongación de Java y se ha caracterizado por muchos como una estrategia de mercadotecnia de Netscape para obtener prestigio e innovar en lo que eran los nuevos lenguajes de programación web. El cambio de nombre coincidió aproximadamente con el momento en que Netscape agregó soporte para la tecnología Java en su navegador web, Netscape Navigator, en la versión 2.0 V3 en diciembre de 1995. Microsoft dio como nombre a su dialecto de JavaScript para evitar problemas relacionados con la marca. JavaScript fue adoptado en la versión 3.0 de Internet Explorer, liberado en agosto de 1996. ¿Qué ventajas tiene? El lenguaje script seguro es más seguro y fiable. Los scripts tienen capacidades limitadas por razones de seguridad y el código JavaScript se ejecuta en el cliente. ¿Qué desventaja posee? Puede poner en riesgo la seguridad del sitio con el actual problema llamado XSS, que significa en inglés Cross-Site Scripting, renombrado a XSS por su similitud con las hojas de estilo CSS.